y llegamos a la Pascua del Señor. Llegamos al gran regalo que Dios hace a la humanidad, despertándonos a la esperanza, a la vida nueva. Nos abre un futuro que ya se realiza en la resurrección de Cristo Jesús. Vida nueva. Ahí van las piadosas mujeres y los ángeles le dicen: no busque entre los muertos aquel que está vivo. Es así, desde entonces, estas misioneras, las primeras evangelizadoras de la resurrección de Cristo Jesús, que son las piadosas mujeres, llevaron a que los apóstoles Pedro, Juan, fueron también al sepulcro y experimentaran la resurrección de Cristo. Ahí no está más el que está vivo. Es un gran misterio. Es un gran misterio que nos habla para que nuestra fe reconozca la obra de la nueva creación y para que nosotros sepamos de que nuestro cuerpo un día también será transformado en cuerpo glorioso como el primogénito, aquel primer resucitado, aquel que abrió el camino de la tercera manera de vivir la humanidad, la resurrección en Dios, vivir para Dios. Que este día sea día de alegría, día de fiesta, que las familias puedan reconocer que en la resurrección de Cristo Jesús hay esperanza, hay novedad, hay abrazos y hay paz. En el nombre de Cristo resucitado, les bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe Dominical, felices Pascuas de Resurrección. En este domingo comenzamos así nuestro programa, llegando después de un caminar desde el miércoles de ceniza que nos preparábamos a través del tiempo cuaresmal. 40 días, llegamos a nuestro triduo, jueves, viernes, sábado y domingo, sobre todo, que es ya desde ayer a la noche el sábado de gloria, que es el domingo de la resurrección. Y toda esta semana durará toda una semana como si fuese un solo día. Nosotros queremos entonces saludarles a todos ustedes. Sepamos, hicimos un camino de entendimiento de la palabra de Dios y hemos hecho también un camino litúrgico, un camino que nos lleva sobre todo a nuestra santidad, a nuestro compromiso con el Señor, y eso nos lleva también a nuestros hermanos y ciertamente a vivir nosotros dentro de esta gran felicidad a la que somos llamados, recuperar nuestra dignidad. La resurrección significa eso. Y desde ahí entonces, cuando estamos bien con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con Dios, ciertamente que todo es diferente, todo es primavera, todo es resurrección. Entonces pedimos que también los frutos de la Pascua perduren en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Vamos directamente a la primera lectura del día de hoy, domingo de resurrección. Tomamos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10 del 34a y luego pasamos al 37-43. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben lo que ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo en un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él,
declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, entonces esta es la primera lectura que tomamos de Hechos de los Apóstoles. Ya el nombre nos quiere decir justamente hechos, acciones de los apóstoles, es decir, de lo que están en este apostoleo, ¿verdad? En este seguimiento del Señor, quiere decir, sobre todo de este compromiso de seguir, de entender lo que el Señor nos trae como propuesta, de asumirlo, de comprometerse en síntesis, ¿verdad? Entonces de aquí viene tu apostolado, el hecho de hacer, el hecho de comprometerte, el hecho de estar con Dios. Y el hecho de estar con Dios no significa simplemente una relación yo y Dios, una relación simplemente entre lo trascendental y el hombre, sino que lo trascendental enseguida que tiene su repercusión como consecuencia de este encuentro con nuestros hermanos. Entonces, acciones concretas. Hechos de los Apóstoles tiene toda una teología especial, porque ahora se nos envía, se nos va a enviar. Y aquí vemos acciones concretas de algunos, o mejor dicho, de estos apóstoles que estuvieron en relación directa con Jesús, en relación directa dentro de todo lo que pudieron beber de lo que el Señor estaba queriendo dejándoles como enseñanza. Y es por eso que después entonces los apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, dentro de su teología, este libro nos irá indicando cuáles son las acciones de cualquier cristiano en síntesis, o sea, de cada uno de nosotros. Comenzando, vamos a mirar la figura de Pedro, porque dice que es Pedro el que toma la palabra y comienza a predicar. Pedro hasta negó a Jesús, sin embargo ahora es Pedro el que toma la palabra. Comienza a hacer toda una síntesis o un reconteo de las acciones de Jesús en la vida de ellos. Como dice, comienza por Judea, Juan que predica, Dios que unge a Jesús de Nazareno, es decir, Él está haciendo toda una historia de la salvación. Comienza a mirar el Antiguo Testamento y a decir en la persona de Jesús se realiza las promesas hechas por Dios. Luego también dice otro elemento importante, que Jesús pasa haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en el poder del demonio. No imagina diga tú ya pitante upepe. Bueno, nosotros somos hombres resucitados, nosotros hemos recibido la gracia del Señor, es Jesús que te salva, ¿sí? Entonces el elemento primordial, esencial, es Dios, es Jesús, nuestro único Salvador. Pero después tenés que preguntarte enseguida y tenemos que preguntarnos como iglesia, como comunidad. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y ahí viene el apostolado, es decir, ahí viene el servicio. Y justamente por eso dice que el Señor, para que podamos hacer este bien, este servicio, lo primero que hace es liberarnos. Nos libera de todo lo que es negativo, del daimón, de lo negativo, del demonio, de aquello que está interiormente. Porque Dios dice, estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. La palabra clave, somos testigos. Cada uno de nosotros en este tiempo de resurrección, con su vida nueva, es la forma como debe testimoniar la presencia de un Dios vivo, de un Dios resucitado, que no es un Dios de muertos, como dice en otro pasaje del Evangelio, sino que es un Dios de vivos, un Dios peñanemo entonces ñande ya llegó con ateko pues juga yepa ateko pues jujaisa se con ya poena añemoyana añepiana. Tengo que hacer algo por los demás. ¿Por qué? Porque justamente Dios me ha cambiado, me ha limpiado, me liberó del demonio, dice aquí. Nosotros somos testigos, por lo tanto, y ellos lo mataron suspendiéndolo en un patíbulo. La muerte no es nada, porque enseguida dice que Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no solo al pueblo, sino a través de sus elegidos. Aquí hay muchos elementos. Primero, que Dios nos resucita. Es la gracia de Dios que nos vuelve a levantar, anástasis. Luego, le concedió que se manifestara no solamente al pueblo, sino a testigos elegidos. No solo al pueblo, sino testigos elegidos. Es sentirse electos, llamados por Dios para poder hacer el bien. Diga tú y la ñandé, entonces ya pues está, como alguien simplemente amó cora ay ella es no seco cristianos pero ya mañana el Señor nos llama, nos elige y nos da la fuerza para salir también y para que podamos predicar. Nosotros verdaderamente somos testigos porque hemos comido, bebido después de su resurrección.
nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido Dios, juez de vivos y muertos. Es la gracia de Dios y es el poder de Dios y es la fuerza de Dios. Nosotros somos llamados entonces a ser siempre testigos del Señor. Y luego hace la síntesis que ya habíamos dicho. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de sus pecados. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Adherirnos a Jesús, creer en el Señor y desde ahí entonces fortalecernos desde su gracia que nos resucita. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas. Misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida.
es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, felicidades de nuevo, les digo a todos, felices Pascuas de Resurrección. Hoy es el día central de toda nuestra fe cristiana. Como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería toda nuestra fe. Escuchemos la segunda lectura que escribe San Pablo justamente a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo y en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces también aparecerán con Él llenos de gloria. Queridos hermanos, esta carta que escribe San Pablo a los colosenses en primer lugar nos llama, o mejor dicho, nos quiere concienciar. Son hombres nuevos. Hombres nuevos. Es decir, ustedes son los que han resucitado con Cristo. El primer elemento entonces es muy animador, ¿verdad? Nos anima, nos entusiasma, nos da vida, nos da alegría. Nosotros somos desde ahora seres resucitados, hemos hecho un camino, hemos dejado tantas cosas de nuestra vida, dificultades, problemas, pero ahora estamos metidos, ahora estamos procurando hacerlo mejor porque reconocemos, sabemos que la gracia del Señor ha actuado con nosotros y por lo tanto somos seres resucitados. Y después continúa diciendo, ¿verdad? Busquen por lo tanto las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Busquen las cosas del cielo, allí donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Consecuencia ciertamente de una resurrección es la de buscar los bienes del cielo. Pero recordemos, buscar los bienes del cielo también. Buscar las cosas del cielo significa buscar una sociedad más justa. Buscar esa sociedad en la que vivimos nosotros, comenzando por nuestra casa, siguiendo por nuestros colegios, siguiendo por los lugares donde nos encontramos del trabajo. Entonces, buscar las cosas del cielo significa buscar traer a Dios, buscar implantar el corazón misericordioso, amado, de un Dios que nos quiere muchísimo. Pero para eso entonces tenemos que hacer todo este camino. Cristo está sentado a la derecha de Dios ahora. Primero, busquen los cielos de la tierra, del cielo. Busquen los bienes del cielo. Por otra parte, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Se refiere también a la misma cosa que anteriormente ya estábamos hablando. Cuando decimos busquen las cosas que están en el cielo, te están diciendo justamente el autor sagrado, por lo menos, tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales. Tengan el pensamiento en las cosas celestiales. Porque desde ahí nosotros encontramos la fuerza, desde ahí nosotros encontramos la luz, la iluminación para entender nuestro camino, para hacer lo que está bien, para hacer verdaderamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Tengan el pensamiento puesto en las clases celestiales, en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Buscar las cosas celestiales significa
darle sentido a todo aquello que nosotros hacemos, queridos hermanos. Diga, estoy entonces ñandela ya puitante, Pepe, y le damos sentido, pero solamente desde una cosmovisión, ¿verdad? O desde un antropocentrismo. No, tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar más allá. Es decir, todos estos elementos que nosotros tenemos en nuestra vida, que el Señor nos ha regalado, tenemos que poner también a disposición de la gente, a disposición de las personas. Porque habían caído en poder del demonio. Porque Dios estaba con todos nosotros. Y somos testigos de cada uno de ustedes. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país, nos dice, de los judíos y de Jerusalén. Aquí nos llama de nuevo al testimonio, como hemos mirado también ya en esa primera lectura, ciertamente, ¿verdad? Éramos los testigos, y así también, si nosotros ponemos nuestro pensamiento, como decía esa primera lectura, y unimos a esta segunda lectura, vamos a poder ir construyendo este reino de Dios, pero con el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. No estamos menospreciando tampoco todo lo que es cuestión terrena, todo lo que es cuestión humana, todo lo que es humanidad, sino que lo que se cuestiona en todo caso es cuando nosotros no le damos el pleno valor y el pleno sentido a las cosas humanas, a nuestra vida normal, digamos, a nuestra vida que se desarrolla en el aspecto más bien carnal. Nosotros cuando hablamos aquí de una resurrección estamos hablando de una resurrección y de una fuerza que viene desde adentro de esa espiritualidad, que es decir, verdaderamente, el pensamiento puesto en las cosas celestiales. Ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Cristo. Ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios, que es la vida de ustedes. Entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, lo importante que es lo que San Pablo nos quiere transmitir, porque él, en todas sus cartas, como aquí también a los cristianos de Colosa, siempre se dice dentro de una estructura mental, literaria, que Pablo lo que está haciendo aquí en este caso es encontrarle el sentido de la plena realización, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pero para eso tenemos que comenzar a entrar plano, despacio, en todo lo que es el entender la pedagogía de Dios para salvarnos. Es decir, que nosotros no vamos a hacer una cuestión mágica, sino que aquí lo que nosotros estamos haciendo es comprendiendo, entendiendo, dejarnos tocar por Dios. Y desde ese dejarnos tocar por Dios, ahora comenzamos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Su vida está desde ahora oculta con Cristo Jesús. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Y esta es la otra conclusión, queridos hermanos. En la medida en que nosotros entendemos, vemos que Dios nos regala su gracia, su resurrección, también dice que nosotros apareceremos con Él llenos de gloria. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas. Misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos en este domingo de resurrección, domingo de Pascua. Y ahora escuchemos el Evangelio, este
esta tercera lectura que nos propone pedagógicamente la Iglesia para que nosotros podamos hacer también nuestro camino siempre de resurrección. Hemos llegado, si hemos hecho un camino verdaderamente desde el tiempo cuaresmal, desde el miércoles de ceniza, entonces ahora nos estamos encontrando en el lugar central, ¿verdad?, de nuestra propia fe, que es la resurrección de Cristo, la resurrección del Señor, pero que para nosotros significa la resurrección de nuestra propia vida. Tiene que ser una resurrección también de nuestro propio país, de nuestra propia familia, en fin, de nuestro propio trabajo, todos los elementos que significan anástasis, que significa levantarse. Leemos del Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 20, del 1 al 9, y nos dice lo siguiente: el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos amigos, aquí entonces nosotros nos encontramos con lo que decíamos que es el caracú, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana. Aquí se está narrando la misma resurrección, el cómo tienen este primer encuentro, este primer contacto con el resucitado, cómo se aparece, cómo se da a conocer. Y entonces nos está hablando, dice, el primer día de la semana. Esto entonces ya nos está indicando, el domingo, ¿verdad?, que para el judío sería el domingo, sería el primer domingo, ¿verdad? El Shabbat era el séptimo día, el primer día es el día de la resurrección. De aquí después viene el nombre de Dominus, ¿verdad? Domingo, Dominus, día del Señor, día de la resurrección, día del triunfo, de la anástasis, del levantarse de la muerte. El primer día de la semana, de madrugada. Esto también es interesante, ¿verdad? Estos elementos que nosotros vamos encontrando dentro de la Biblia, no es que están puestas simplemente por ponerse, ¿verdad? ¿Por qué? De madrugada. ¿Por qué tiene que decir de esta manera? Y justamente significa que la resurrección es un paso muy importante después de la muerte, es decir, que la muerte casi no tiene fuerza ni influencia sobre el cristiano, en este caso sobre Jesús, ¿verdad? Pero nosotros que hoy somos los Alter Christi, verdaderamente la muerte no puede tener influencia. De madrugada, rápido, enseguida sucede esa resurrección. No podemos quedarnos en la muerte, no podemos quedar que tu yupabe ni gatuña del año pa aña vitao bebejina, sino que ña puana lleva aña mañana, porque ña de yara ña nemo puan. Esa es la resurrección, enseguida. Y encima todavía dice cuando todavía estaba oscuro. Sucede entonces, aun cuando nosotros estamos en un camino oscuro, que cuando no llegamos a discernir, a entender aún todo, hasta diríamos casi dentro de la religión o dentro de nuestro caminar de fe, matemáticamente. No tenemos todavía todas las claves puestas en su lugar, pero sin embargo enseguida, ¿verdad?, es la acción del Señor en nuestra vida, aun cuando estamos en un tiempo de oscuridad. Hay muchos que justamente se van hasta casi deprimiendo porque dicen no entiendo lo que Dios quiere, después se van alejando de la iglesia, se van alejando de Dios, o porque no entienden, dice que se enojan con Dios, pero más bien lo perdés añan de llegante con la ya perdés la añan de yarandi la añan de poshino. Al final de cuentas, ¿qué ganamos? Es con enojarte, una forma de exigirle, pero si Dios está siempre. Dios es inmutable, ¿verdad? En el sentido de que Dios está siempre ahí como misericordia, como amor, en cualquiera de los momentos. El problema de la limitación somos nosotros. Entonces, ñandela yeye poyayana beñande yara
Ñande yarare lleva. Cuando uno se está por ahogar, que hace, extiende el brazo y quiere agarrar algo. Sostenerte en ese camino. Y bueno, aquí justamente nos está diciendo que hay momentos de oscuridad de nuestra vida, pero aquí lo lindo es que María Magdalena, imagínense, una mujer que estaba justamente en la oscuridad total, sin embargo, es la primera que ve esa piedra que había sido sacada, una primera experiencia con la mujer. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y le dice, se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pero por lo menos va. Y aquí ya aparece la figura de dos discípulos muy importantes que siempre estuvieron en todo momento con Jesús. Simón Pedro, ya llamado Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y el otro discípulo también, Juan, el que justamente está narrando el testimonio, el ejemplo de lo que ellos han vivido y lo que están viviendo aquí en esta resurrección. Pero hay un paso, ¿verdad?, en este creer y adherirse a Cristo, porque al comienzo de Hueroviaguazú se han llevado, no hablan aún de resurrección, solamente como que se han llevado, han robado el cuerpo de Jesús. Pedro y los otros discípulos salen del sepulcro, corren los dos, pero el otro corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Esto incluso puede ser el pensamiento de algunas comunidades, en el hecho de decir que algunos corren más rápido, algunos se adelantan en ciertas cosas, algunos se adelantan en su pensamiento, en su teología, en su forma de pensar, en su forma de relacionarse. Algunas veces el Pedro, iglesia, Pedro, comunidad, es un poquitito más lento, pero va caminando, va detrás, no se queda. Porque hay que tener esta experiencia, hay que encontrar verdaderamente el Cristo resucitado. Nosotros lo hemos dejado muerto, pero ahora hacemos el camino. Algunos llegan antes, algunos hacen este camino, tienen más músculos, son más jóvenes. Y bueno, se asoma al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón, Pedro, que lo seguía y entró en el sepulcro. ¿Viste? Aquí está entonces la importancia de Pedro al frente de la comunidad. Algunas veces uno no quiere entender que el Papa, el pontífice, ¿verdad?, que está al frente, Pedro, que está al frente de la comunidad, está el respeto total, ¿verdad?, de las otras comunidades, de esas nuevas comunidades que estaban comenzando también a formarse. Y ven, dice, las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. También quiere decir que está enrolladito, quiere decir que no lo han robado a puro vez. Ya que pemombo pape, ya di para que no. Quiere decir que la resurrección significa ese paso concreto, significa ese proceso concreto donde hay un orden establecido también. Jesús con la resurrección lo deja todo ordenado. No es alguien que lo ha robado, que se manda a mudar a Yapamos Arambipa. Entonces, queridos hermanos, así estamos reflexionando en este domingo de resurrección. La gracia de Cristo que nos tiene que cambiar, que nos cambia y que ordena también toda nuestra vida. Entonces, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración
el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
pasaje de la Biblia se encuentra que Dios se ofende y que también puede llorar? Muchas gracias. Susana. Estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora en este momento nos encontramos en el segmento Ñande Yarañe Responde. Entonces ustedes pueden enviarnos también, ¿verdad?, sus preguntas. Principalmente les indicaría y les pediría que envíen preguntas referentes a la Biblia, porque algunos meten padres de la iglesia o meten otros elementos, que está muy bien, pero tendríamos que llamar a otros especialistas en todo caso que nos ayuden. Preguntan sobre Juan Damasceno, sobre Ireneo, en fin, sobre padres de la iglesia. Podríamos también, ¿verdad? Pero en lo posible vamos a meternos, ¿verdad? Ya que estamos en Ñande Yarañe y es un programa donde queremos, desde la palabra de Dios principalmente, darle el sentido y buscar las raíces profundas. Entonces, hagan sus preguntas, envíen a este teléfono siempre que nosotros tenemos de Ñande Yarañe, de nuestra producción. Y desde aquí entonces vamos a procurar dialogar, compartir. Ustedes saben que justamente en la interpretación bíblica siempre los rabinos decían que la interpretación es tan rica porque la Biblia se lee dentro de la Biblia. Y entonces es como Dios nos va inspirando y es como Dios va dejando su mensaje en nuestra historia de salvación. La pregunta de Susana, muchísimas gracias entonces, que nos decía aquí sobre la ira de Dios, ¿verdad? Si Dios llora verdaderamente. Entonces, ¿cómo esto es, verdad? ¿Cómo tenemos que entender? Y vamos a mirar algunos elementos importantes que encontramos, ¿verdad?, en la Biblia. Principalmente la ira siempre ha sido definida como una respuesta emocional, ¿verdad?, a esa percepción del mal. Entonces, Ñande Yara, entonces cuando se habla de la ira, pero vamos a ver un poco la ira comparada también con la ira humana y con la ira de Dios, ¿verdad?, lo que significa. Y entonces es como esa percepción del mal, Dios que ve que se está haciendo algo mal ante la misma creación, ¿verdad? Y sobre todo también la injusticia. Estos son los dos elementos ante los cuales ahí parece una reacción directa y rápida de Dios. Por lo tanto, se traduce, por ejemplo, con la palabra enojo, indignación, cólera, irritación, con ala yayuhuayna en nuestra traducción por lo menos del español, ¿verdad? Normalmente, un Dios que se enoja, un Dios que se indigna, un Dios que entra en cólera, que se irrita. Estas son terminologías muy importantes, ¿verdad? Y después, por otra parte, los humanos, como Dios siempre, expresamos, según la Biblia por lo menos, se encuentra también la ira de Dios. Pero hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ira de Dios es una ira, digamos así, entre comillas, es una ira santa, ¿verdad? Es una ira que siempre se justifica y sin embargo la del hombre es raramente justificada. Nuestras iras, arrebatos decimos nosotros. Sin embargo, la de Dios tiene una justificación. ¿Por qué? Una de ellas, decíamos, era justamente el hecho de que se indigna por el mal que está viendo o también por la injusticia que nosotros estamos cometiendo contra nosotros mismos o contra los demás, ¿verdad? Entonces, mirando el Antiguo Testamento, esa ira de Dios es una respuesta, atención, es una respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. No nos olvidemos de estos dos puntos. Es justificada de cierta manera la ira de Dios, pero esa ira de Dios, como nosotros encontramos dentro de su justificación, responde, es una respuesta al pecado principalmente del hombre y sobre todo a su desobediencia. Lo elemental que encontramos dentro de la historia de la salvación, porque la Biblia es un solo libro en realidad, a pesar de que encontramos 73 libros, ¿verdad?, escritos aquí, sin embargo es una sola historia, que es la historia de la salvación. Dentro de esta historia de la salvación nosotros encontramos también aquí la causa principal. ¿Cuál es la causa principal de la ira de Dios? Además de lo que ya dijimos, por la injusticia o por la forma, ¿verdad?, en que el hombre está actuando, que es el encontrar el mal. ¿Cuál es ese mal? La idolatría. Idolatría. Este es uno de los elementos, ¿verdad?, que era frecuente causa de la ira de Dios. El Salmo 78 nos habla, ¿verdad?, pero ellos pusieron a prueba, ahí está, pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo.
Nosotros ya hemos hablado bastante sobre la cuestión idolátrica, porque nos quieren confundir, ¿verdad? O sea, nos quieren decir, bueno, la idolatría es ahí porque tenés un muñequito, que esto, que aquello, pero sin embargo no nos damos cuenta que la verdadera idolatría son otras cosas, es cambiar verdaderamente a Dios. Pero cambiar a Dios en el sentido de que nosotros podemos ir detrás de la plata. Ese no es ninguna estatua. Pero vos no sé si vas a ser capaz de agarrar, así como querés quebrar una estatua, ¿verdad?, de la Virgen o de los santos, que no tienen nada que ver con la idolatría. Querés quebrar esas imágenes porque sí que es idolátrica y no. Sin embargo, la plata, el dinero, eso sí, porque estás cambiando a Dios. ¿Qué te preocupa más? ¿Detrás de qué? Va a ir a de la coina. La tapecuenten de hoy la misa haven, de hoy la de comunidad, va a ir de preocupa vea, va a ir a pecueri la yico, pelota la pecueri, esa es una idolatría. Y así sucesivamente, o sea, tenemos que entender bien, entrar, conocer verdaderamente lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Si leemos el Salmo 78, como les decía, del 56 al 66, dice, pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, se nos está presentando al hombre falso, al hombre que va detrás de otros dioses, dejando de Dios. Y esta es la causa. Nos dice, una de las causas que la Biblia por lo menos nos presenta como elemento que causa ira, indignación en Dios. Incluso se utiliza la palabra que Dios, nuestro Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Después, la ira de Dios también es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. En el libro del Deuteronomio principalmente encontramos esto, aquellos que quieren hacer simplemente lo que les gusta, lo que les da gana. Deuteronomio 1, 26 al 46 nos dice, sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No apenas seiro, ya potalaro ya posea. Esto va a causar la ira, la indignación de Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. En síntesis, de Yara. Por otra parte, también encontramos los profetas del Antiguo Testamento que escribían acerca de un día del futuro, el día de la ira, sobre todo Sofonías. Ana imagina, porque el nombre Sofonías, ¿saben de dónde viene en el hebreo? Safón quiere decir norte, Safón. Ya quiere decir Yahvé. Safón y Ya, Sofonías, de ahí viene el nombre, quiere decir mi norte es Dios. Mi norte es Dios. Es decir, hoy diríamos mi GPS es Dios, ¿verdad? Mi norte. Más coñante ya que hoy, Motoland de norte, hey, la gente, Motoland de norte, ¿hacia dónde va tu brújula, viste? Cuando haya el GPS va cambiando, pero es interesante porque Safonía viene, este nombre viene de aquí. Yahvé es mi norte. Bueno, y cuando estamos hablando de la ira de Dios y cuando estamos hablando de la idolatría, quiere decir que mi norte ya no es Dios. Mi norte es el diezmo. Mi norte, o sea, detrás de qué yo voy, y voy detrás de la platita, voy detrás de mis propios intereses. Entonces hay que ver si Dios verdaderamente es tu norte o si nosotros lo estamos cambiando. Y entonces, cuando mi norte, esa es el ídolo, esa es mi idolatría, ¿verdad? Entonces voy detrás de estas cosas. Ya se acerca el gran día del Señor, que es el día de la ira. A toda prisa se acerca, dice Sofonías. El estruendo del día del Señor será amargo. Ahí está la ira del Señor. Amarga entonces la situación que nos encontramos. Y aún el más valiente gritará. El día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbras. Y así sigue sucesivamente. Bueno, por lo tanto, querida Susana, que estás preguntando, ¿verdad?, de esto, cómo entra aquí la ira de Dios, ¿verdad? También el hecho de que Dios llora. Dios, sobre todo, aparece el llanto de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús que llora. ¿Y justamente por qué? Llora porque no creen, ¿verdad? Llora porque no creen, prácticamente. Llora también porque ama mucho, ¿verdad? Ama mucho y no creen que Él es la resurrección. Llora por su amigo Lázaro. Miren cómo lo amaba, pero en realidad ese amor que tiene Jesús hacia Lázaro, porque lo ama humanamente, Jesús se quiebra. Pero se quiebra y detrás de esto te muestra una sensibilidad de un Dios que se preocupa. Recuerden que estos son géneros literarios.
Entonces, no pensar tanto y decir cómo lo que Dios está llorando. Dios vio llora, Dios ve tiene sus lágrimas. Alguien le sacó foto, alguien con un pañuelito le secó las lágrimas a Dios. Entonces, y podemos decir que sí. Alguna vez cuando nosotros le ayudamos a alguien, a un pobre, a un niño, a alguien que está desesperado, a alguien que está llorando, a alguien que está sufriendo, le secamos las lágrimas a Dios, ¿verdad? También. Bueno, pero aquí estamos hablando sobre todo de la ira de Dios. No es cuestión de cambiar o no cambiar la terminología, sino que entender lo que significa, el por qué uno llora. También algunas veces uno llora de rabia, dice, o llora de ira también, ¿verdad? Pero en el fondo, si decíamos que esa ira de Dios es diferente a la humana, a la nuestra, es porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, porque Dios se indigna o porque Dios busca y como decir, tengo derecho a es como decir, le llega a lo más profundo del corazón de Dios mismo, dentro de su misericordia, que nos quiere ayudar, que nos quiere dar lo mejor y que nosotros no estamos entendiendo, ¿verdad? Por lo tanto, va siempre contra el pecado y contra la desobediencia que nosotros continuamente hacemos con Dios, ¿verdad? Y así se justifica porque su plan para la humanidad es santo y perfecto. Pero nosotros en este sentido no nos acercamos a Él, nos alejamos de Dios, rechazamos este plan que Dios nos está ofreciendo, que Dios nos está regalando. Y después, por otra parte, en el Nuevo Testamento, digamos algo, por lo menos, las enseñanzas de Jesús se apoyan en el concepto de Dios como un Dios de ira, que juzga el pecado. Pero viste que siempre es sobre una cuestión del pecado, sobre una cuestión entonces del mal. Cuando leemos en Lucas 16, 19, 31, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Viste, aquí está la injusticia. Es decir, dice que estaba ahí, los perros le lamían. Vos seguís siendo rico, seguís siendo multimillonario y no sos sensible a la necesidad, ¿verdad?, de los demás. Entonces preferís seguir. Cuando están, dice, allá en el abismo y en ese diálogo entre el padre Abraham y ese rico y Lázaro, dicen los regazos de Abraham, le dice, ¿verdad?, como diciéndole, envíale a Lázaro, a los muertos, y ellos le vean a los muertos, mi hermano, puede ser que por lo menos van a cambiar de vida. Hay poseña de Yara, ¿verdad?, a través de esa expresión que le dice ahí el padre Abraham. Ni si los muertos resucitan, no cambiamos a ellos mismos. Esa es la ira de Dios, ¿verdad?, que le sale desde adentro, por decir. Bueno, es una forma de decirnos cómo esa ira de Dios siempre es con una causa justificada, es por el pecado. Porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Ñandela llama no a la gente, pero Ñandela pecador, pero sin embargo es el propio Hijo, ¿verdad? Su Hijo, Dios mismo, entonces, el que llega hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces así estamos en este segmento tan importante que queremos responder a las preguntas de ustedes. Siempre envíenos sus preguntas a este mismo número de teléfono. Nosotros nos contactamos y en la medida de nuestras posibilidades ya vamos respondiendo. Y ahora les imparto la bendición del Señor para este domingo, este día de resurrección, que su gracia permanezca siempre como resucitado, con su gracia que nos levanta, anástasis, y esa es nuestra verdadera resurrección. Cambio como persona, cambio como mentalidad, cambio en la familia, cambio en la sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Hasta aquí, Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.